al Día de la Creatividad. Hace unos años, por General de Naciones Unidas, se determina que el 21 de abril es Día Mundial de la Creatividad y la Innovación. Y eso nos sirve a nosotros para todos los años tratar de que se nos prenda una vez al año la lamparita y tratar de hacer alguna actividad. Em, Bien, en esta oportunidad, desde la materia Innovación y Creatividad, de la carrera Industrias Creativas de la UNRAF, nos toca organizar esta actividad. Así que bueno, espero que les resulte interesante y bueno, aprovechando la generosidad de Martín. Ya vamos a disfrutar de su charla. Bueno, gracias a todos por sumarse. Está Julia Davicina, la directora de la carrera de Industrias Creativas, también acompañándonos. Alumnos de otras carreras, de otras materias y también que no son alumnos de la UNRAF y se quisieron sumar a esta actividad. Bueno, está con nosotros hoy, tenemos el placer de tener con nosotros a Martín Kraut. Martín es director cinematográfico y guionista argentino. Estudió dirección cinematográfica en la Universidad del Cine. Se formó en guión con Mauricio Cartún, Pablo Solars y Rodrigo Moreno. Su primer largometraje, La Dosis, fue ganador del concurso Ópera Prima del Instituto Nacional de Artes Audiovisuales y la beca a la creación del Fondo Nacional de las Artes. El film fue estrenado en 2020 en el Festival de Rotterdam y recorrió festivales en todo el mundo. Obtuvo el premio a Mejor Película en el Festival Heartland de Estados Unidos y Mejor Guión y Mejor Dirección en el Mafisi. Actualmente forma parte de la programación de varias plataformas en Estados Unidos. En 2021 produjo y dirigió 2 capítulos de la serie documental brasileña Destino Educación para Canal Futura y Ceci. En 2023 estrenó su segundo largometraje, el documental Siembra de Cine, producido por DAC en el Festival de Mar del Plata. Ha producido documentales e informes periodísticos para el canal R1 de la televisión de Dinamarca y también realiza contenidos fotográficos y audiovisuales para la revista Anfibia. Como director publicitario trabajó con clientes como Greenpeace, Renault, Coca-Cola, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Aerolíneas Argentinas. En 2023 dirigió la campaña Héroes para Unión Europea. Bienvenido, Martín, a la UNRWA. Gracias. Si sabía que ibas a leer, mandaba algo más cortito, Mechi. No, es que eran muchas cosas importantes, las tenía que contar a todas y no me las Bueno, iba a acordar. pensé que lo ibas a Bueno, hacer. bueno, sabemos que estoy dándome cuenta ahora que no grabamos, Nico. ¿Querés Sí, empezar a grabar? Está grabando, listo, Me aviso que perfecto, sí, sí. perfecto. Bueno, sabemos que no hay una única definición de creatividad, por eso cuando tengo a alguien enfrente que todos los días tiene la oportunidad de formar parte de procesos creativos, la pregunta obligada o la primera pregunta es, ¿qué es para vos la creatividad? Bueno, es difícil pensar la creatividad como algo, obviamente, que es propio de quienes hacemos, en este caso, no sé, creatividad vinculada al diseño, a lo visual, al arte, que es quizás lo que yo siento más cercano. Yo creo que hay creatividad en un montón de aspectos de la vida, pero pensando en lo nuestro, creo que hay algo interesante que ya está medio en la palabra, que tiene que ver con crear. Y crear algo nuevo muchas veces es un desafío bastante complicado porque hay que salir a buscar de lugares que si bien uno siempre haga lo que haga, va a haber alguien que lo hizo antes, algo vinculado a lo que nosotros nos dediquemos, sea una película, un diseño, una publicidad, escribir o lo que fuera. Bueno, siempre estamos en búsqueda de algo más original, de algo que tenga que ver con nosotros. Pensando a veces en la creatividad no es lo mismo quizás a veces en lo profesional, donde obviamente uno tiene un objetivo que quizás no sale desde una cuestión original de uno mismo. Y ahí después está el otro lado que tiene que ver con proyectos más personales, donde ahí me parece que lo propio, que para mí es siempre el disparador más importante de la creatividad, eh,
juega un rol preponderante. Yo cuando no es lo mismo cuando trabajo para alguien que cuando escribo, por ejemplo, un proyecto de largometraje que a mí me pueda gustar de hacer una película mía. Entonces, hay muchos tipos de creatividades, pero sí creo que hay algo muy importante que es identificar de qué nos agarramos a la hora de crear algo nuevo. Creo que cada uno tiene sus propios disparadores. Es decir, para escribir dramaturgia, para escribir guiones, a mí me gusta mucho pensar la idea de lo que se llaman a veces las imágenes irradiantes, es decir, de qué te agarrás vos que te pregnó en la vida, ya sea un hecho, una historia, una situación concreta, que vos sentís que tiene el germen de algo para desarrollar. Y después está todo lo que uno le va poniendo ahí, pero pensando concretamente en lo que es la creatividad, creo que tiene mucho que ver con la idea de una mirada atenta sobre las cosas. En general, cuando uno se dedica a la fotografía, el desafío es empezar a mirar la realidad de otra manera. Cuando querés contar historias, empezás a darte cuenta que una charla de dos personas en un bar, que todos los que están ahí no le prestan atención, para vos puede ser el germen de un diálogo en una película, de un cuento, es decir, hay algo de cómo las personas creativas van mirando la vida, que es algo hermoso y al mismo tiempo es como una condena, es decir, si uno realmente quiere ser creativo, es un trabajo, no es, en general yo creo que cuando uno se va dedicando cada vez más a la, vamos a decir, la creatividad como algo muy general, pero a tratar de crear cosas y sea lo que sea, te vas dando cuenta que la inspiración, sí, es algo que existe, pero que en realidad la creatividad tiene que ver mucho con el trabajo y algo que yo vengo pensando mucho en estos tiempos de redes sociales, de ansiedad y demás, que tiene que ver con la capacidad de atención, con la capacidad de poder en un momento, durante el mayor rato posible, estar pensando solo en una cosa. Creo que ese es uno de los desafíos más grandes que para mí tiene la creatividad. Lo pienso mucho, yo que sé, a veces laburo, sobre todo lo noto yo tengo un hermano mayor que tiene ahora como 60 años y veo que toda su generación es un tipo vinculado al mundo del arte, él es dibujante, es músico, yo aprendí a tocar el bajo gracias a él y yo noto que él y sus amigos y otra gente grande tienen otra capacidad de concentración que la que yo ya siento en mi generación. No me quiero imaginar en algunas cosas lo que serán las que vienen, no por culpa de ellos, sino por toda la cantidad de estímulos que hay. Y creo que la creatividad nace sí o sí en un proceso de concentración, en un proceso de atención, en un proceso de una conexión real con lo que sea. Y ahí eso creo que tiene que ver con lo profesional, con lo personal, la capacidad de poder mirar algo atentamente, de poder analizarlo, de poder profundizarlo. Hay miles de ejemplos, supongo que reales, ficticios, pero esto que dicen que, por ejemplo, Miguel Ángel, antes de tallar el David, fue a mirar la piedra durante meses y miraba la piedra y le decían, ¿qué estás haciendo? Y el tipo decía, trabajando, porque hay como una cuestión de poder mirar y observar y dar forma que hoy por hoy es muy difícil si uno tiene abierto el WhatsApp, está mirando el teléfono, está, digamos, atento a un montón de cosas. Y a veces creo que la creatividad, más que estar esperando ese momento de, qué sé yo, es uno poder generarse las situaciones y los medios. Y esto lo digo de un lugar de que a mí me cuesta como a todos los que estamos acá, no lo digo de ninguna manera de un lugar de iluminado. Pienso muchas veces en mi lado de escritor, digamos, de guionista, cuando se escribían libros en otras épocas, que vos decís, bueno, la máquina de escribir, no estabas a un clic de WhatsApp, no estabas a un clic de abrir, viste, portal de noticias o ver Instagram, digamos, que hay una cuestión de, también de las herramientas de trabajo que son un doble filo también, o por lo menos yo que trabajo mucho en la compu, me imagino que muchos de ustedes también, bueno, está siempre un clic de la distracción. Pero bueno, me voy yendo un poco por las ramas, porque es difícil decir qué es la creatividad, pero sí que creo que tiene que ver con cierta cuestión de una mirada sobre el mundo, pero también de una capacidad de uno mismo de poder indagar y profundizar en eso que uno va viendo o en eso que a uno le puede interesar o que tiene que trabajar eh, en determinado momento. Pero ahí, me escapo con una pregunta, perdón. Pero ahí vos tomás
la creatividad más relacionada con el laburo y te pasa laburando o a veces tenés estoqueadas ahí un par de ideas que no son para ahora y quedarán para más adelante. O, no, o si se te ocurre una buena idea, la dejas ir, total no la vas a usar ahora. No, yo trato, creo que hay que tener algo, pensando en lo que es el trabajo de escritor, si se quiere, de guionista, donde es muy importante ir tratando de registrar. En otras Mm, épocas siempre, y hay mucha gente que lo sigue haciendo, salía con la libretita. sí. Cuando te dicen algo, Tiki, viste, anotás que puede ser cualquier cosa. O sea, el otro día una amiga me contó que cuando su hija se enferma, ella empieza a llenar la casa de cebollas y corta cebollas y se las pone cerca, porque le dije, bueno, uno puede decir ja, 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 o qué loca mi amiga. Yo fui y lo anoté como algo de decir, esto hay que poner un personaje, que de golpe se le enferma una hija y le empieza a poner cebolla. Y en realidad no pasó, quizás vos después lo ves en una película, te reís, y en realidad el mérito del guionista fue ser atento a cosas que se cruza Sí, en su cotidianidad, digamos. Creo que esto pensando en quien quiere escribir historias y demás, cualquier persona de cualquier lugar del mundo tiene en su lugar y en su vida historias para contar. No es que es una frase hecha y qué sé yo. Las historias, las novelas, los cuentos, es porque el que la escribió tiene una mirada mágica sobre, mágica por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero que nos traslada a una magia, una mirada creativa sobre un lugar, sobre una situación. La fotografía es lo mismo. Yo doy muchas clases de foto y a veces he mostrado ejemplos de fotos que ganaron concursos importantes, que es una pared a la cual le da un pedazo de luz. Una pared con luz, y vos decís, ¿qué fue lo que hizo este gran artista que anda? Bueno, tener una mirada diferente a la que todas las personas que pasaron por ahí, darse cuenta que ahí hay una imagen potente. Eh, y con las historias pasa lo mismo, con escribir pasa lo mismo. Muchas veces lo que a uno le resulta potente son noticias que quizás pasan de largo, o imágenes que pasan de largo, o cosas que le pasaron a uno en la vida que para los demás son normales, digamos, o pasan de largo. A mí me gusta siempre dar un ejemplo de un libro que por lo que sea, a mí y a Mechi nos gusta bastante, que se llama Free Play, que ya les recomiendo. Creo que lo cuentan ahí, que el violín así más valioso de la historia de la humanidad, que se llama Stradivarius, supuestamente está hecho con maderas que agarró el luthier del año 1600, maderas de remos tirados en Venecia y pedazos de madera tirados porque al tipo le servía mucho maderas que habían sido humedecidas, secadas al sol durante años. Y esos remos estaban en la basura y puestos en manos de un artista, por decirlo de alguna manera, que lo es, son el violín más caro de la historia de la humanidad y el más valioso. Bueno, muchas veces lo que para todos es basura, por llamarlo de alguna manera, descarte, para la mirada del artista es algo atractivo, es el fruto del cual se agarra. Después viene todo lo otro, que es el trabajo. Por eso yo creo que la inspiración es una parte, diría chiquita, importante, pero chiquita, digamos. Creo que lo importante, ¿cuántas veces se han dicho que las ideas no valen por quien las piensa, sino por quien las hace? A todos se nos ocurre como, sí, tengo una idea de una película. Un chico conoce a una chica y van al planeta. ¿Y cómo sigue? Porque yo te voy a llenar 1 hora y media con él. O sea, es muy fácil tener una buena idea de casi cualquier cosa. Vamos a hacer un invento que sea, bueno, hacelo. El hacer es lo que en realidad tiene para mí el trabajo más verdaderamente creativo. Eh, está bueno. Desde cualquier punto de vista, el pintor muchas veces pone un trazo arriba de otro hasta que encuentra lo que busca. El escritor muchas veces es más valorado por lo que sabe tachar que por lo que sabe escribir. Para mí es muy importante cuando uno escribe ser escritor y ser corrector, y animarte a tachar y animarte a borrar y animarte a empezar de nuevo, porque si uno realmente piensa que uno de una va a sacar algo maravilloso y va a estar buenísimo, no pasa, pero porque no le pasa a nadie. Y que incluso si lo que saca de una está buenísimo, trabajándolo mucho va a llegar a ser espectacular, digamos. Siempre el trabajo va a mejorar y eso uno lo ve realmente en todos los grandes artistas. Y también hay infinitos ejemplos, pero digamos, los grandes artistas también eran grandes correctores y grandes volvedores a intentar de lo que hacían, digamos. Nunca se quedaban en general con sus primeras versiones. Y creo que Ajá. también hay algo
que es el lado difícil también de lo que hacemos, sea lo que sea en aspecto creativo. Tomarse el trabajo de trabajar, de meterle, quiero redundar, ¿no? Tomarse el trabajo de escribir, corregir, borrar, lo que fuera que a cada uno le toca. Martín, ahí vos hablas de inspiración, que obviamente no es la mayor parte del proceso, pero sí a veces está presente. ¿Vos buscás inspiración en algunas cosas, en algunos lugares, en algunas personas, en algunas actividades, o dejás que esos insights o esas cosas vengan a vos? Esa mirada atenta eh, es más fuerte que ir a buscarla o ir a buscar las ideas, la inspiración en algún lugar. Yo no lo tengo muy claro conmigo, creo que hay un poco de las dos cosas y se complementan. Por ejemplo, la película que yo hice, la ficción que yo hice, que se llama La Dosis, nació de una historia real, de una noticia. Yo tengo, por ejemplo, un documento que se llama Noticias, que es todo lo que veo que siento que tiene una potencia de algo, y cuando las repaso hay de todo, desde un barco que quedó perdido navegando hasta hermano mata a su hermana, no sé qué, no, cosas que veo que tienen algún interés y que a veces, como pasó en el caso de mi película, bueno, ese fue el germen de todo un trabajo y muchas veces después hay esto que les contaba, situaciones que uno dice, che, acá hay una película, pero tenés que estar atento de alguna manera para pensar. Yo muchas veces se me ocurren cosas realmente cuando siempre fui medio insómnico, me acuesto y hasta a veces hasta que me duermo en vez de tratar de no maquinar las cosas de la vida, a veces me agarro alguna de las cosas que estoy trabajando y a veces me quedo así 2 horitas mirando, me he levantado a escribir, pero porque hay una cuestión de esos momentos de esto que yo les digo, decir, bueno, ahora estoy acá, la almohada, no hay nada más, no hay celular, no, nadie me va a llamar. Bueno, y eso puede ser un momento de inspiración. Creo que también después uno lo que hace, hay como una cuestión de inspiración en no sé si improvisación, que nosotros hablábamos de esto de la idea de improvisación con Mechi, pero por ejemplo, cuando yo agarro, por poner el ejemplo de mi película, yo agarré una historia real, pero de golpe me di cuenta que había muchas cosas de esa historia real que a mí no me servían, como pasa casi siempre cuando ustedes ven adaptaciones en películas, ya sea de libros o de historias reales que uno le cambia cosas. Y en general, por ejemplo, yo escribí también un proyecto de guión que es la historia de 2 amigos que yo tuve en la secundaria, que eran muy, muy amigos y uno de los dos terminó internado en un psiquiátrico, qué sé yo, y yo escribí una historia sobre eso. Ahora, yo agarré lo que sabía de esa historia, de mis dos. En un momento ya es otra historia, digamos. En un momento la inspiración viene, por eso digo que inspiración es una palabra un poco amplia, ¿no? Pero ya te vas inspirando con lo que vos sentís que te está pidiendo la historia, que te está pidiendo esos 2 amigos, por ejemplo, o en mi película que habla de 2 enfermeros, por ejemplo. Bueno, ¿para qué lado va la historia? Y eso para mí tiene que ver, o juegan distintas cuestiones. Por un lado, en el caso del cine, bueno, está bueno ver cine y saber la historia del cine y conocer un poco el cine porque son herramientas. Si uno escribe, está bueno leer, digo, ahí hay un montón de herramientas, a veces creativas concretamente, a veces de estructura, a veces de recursos. Está bueno conocer y tener una buena caja de herramientas, porque nutrirte de lo que vos haces es una caja de herramientas que tarde o temprano vas a tener que ir a buscar. Entonces, por un lado, me parece que está muy bueno ir a buscar esas herramientas, y por otro lado, lo que yo pienso mucho que es nosotros siempre como sociedad, por lo menos el lado artístico, está en la búsqueda del original, lo original, esto es original. Y durante miles de años el arte nunca valoró lo original, al revés, o sea, Egipto tiene 5.000 años de historia donde el mérito era copiar al que venía antes, con lo cual esa idea que nosotros tenemos de original es algo relativo. Y a mí me gusta más pensarlo como algo que tiene que ver con el origen. Pero el origen es uno, es decir, cuando algo para mí es realmente original, es porque va con tu origen, no porque es diferente a todo lo que se hizo, que a veces es una obsesión medio tonta y que uno muchas veces ve una película y es la misma película siempre, de alguna manera. Con esto no quiero ni simplificar ni desvalorizar la búsqueda de hacer algo nuevo, pero que en general lo nuevo es una manera
muy propia y muy personal de poder contar las cosas. Y por eso la mirada atenta y todo esto que digo tiene que ver también hacia uno mismo y hacia lo que lo rodea. Si uno está buscando siempre contar, como decía un profesor mío, la fiesta ajena, uno no la conoce, uno conoce la fiesta propia, uno conoce más sus propios mundos. Yo diciendo esto me fui a contar la historia, como les dije, de dos enfermeros y así es que me la pasé investigando y demás. Pero yo traté de que, por ejemplo, esos enfermeros tuvieran quizás cosas de mis miserias o de mis miedos o de mis pasiones o de alguna manera hay que ir a buscar uno mismo toda esa creatividad y creo que cuando estamos tratando de que algo sea muy parecido a algo que ya vimos o qué sé yo, nos perdemos la oportunidad y reitero, no quiero caer en frases de autoayuda, pero de verdad todos tenemos algo para contar y todos tenemos un mundo que bien contado puede ser cautivante y emocionante. Entonces, creo que está bueno pensar para esos dos lados, de las herramientas que hay en cada mundo, ¿no? En el cine y demás, que obviamente no son solo mirando historia del cine o mirando cine y demás, porque también lo que pasa mucho es que hay, hay ejemplos incluso en nuestro país de tipos que saben muchísimo, muchísimo de cine y cuando ves sus películas son un desastre, porque no todo es lineal, no es que sabiendo historia del cine. Y cuando uno habla de lo personal, que es este otro lado que yo les digo, me acuerdo que en mi facultad alguna vez vino alguien a dar una clase y cuando le preguntaron qué les recomendaba hacer para escribir historias, dijo, salgan a robar pasacassettes. Pasacassettes en esa época eran las radios de los autos. Como diciéndoles, vivan la vida, tengan aventuras, porque también es cierto que si bien todos tenemos cosas para contar, bueno, también hay algo del narrador de historias que en general está bueno que sea una persona. No las estoy mandando a robar a nadie, pero sí a tratar de tener experiencias que nos puedan movilizar. Eh, Más allá de que creo que de todo hay ejemplos y contraejemplos, qué sé yo, entiendo que Kafka escribió sus obras maestras en su oficina, digo, nada es por eso lineal, ni ser un maestro de historia del cine te hace un genio director, ni vivir una vida de locura absoluta te hace un gran narrador, ni nada, digamos, pero sí, bueno, uno va viendo su propio camino y sintiendo que es también lo que le desarrolla su potencia creativa. Ah, Nico, no, si no, hago No, una no, sí, pregunta. me había Había alguien interesado, que quería entrar. eh, me interesó esto que, que hay que estar en en la búsqueda o vivir. em, Pero también voy además a lo metodológico. Vos tenés que, aparte de anotar, no sé cómo haces eso de los titulares de noticias guardar los artículos, no sé. ¿Tenés algún otro método que vos decís, "Ah, esto lo guardo porque algún día lo voy a machear con algo y puede llegar a una buena idea o para algo puede servir"? A ver, sí, yo por un lado eso, tengo cuadernitos y tengo registros de cosas que siento que me pueden servir. Después está el método de cómo profundizarse en una historia, que es más concreto del guión en este caso, que por lo menos en la escritura, eso para cine o para series, en general uno nunca va a arrancar diciendo, bueno, tengo esta idea, lo que fuera, lo que yo condije, dos enfermeros que uno practica eutanasia, qué sé yo. Ah, bueno, no arrancás poniendo escena uno interior, día, se despierta un enfermero, porque en realidad es imposible escribir de un tirón una película, sobre todo. Uno quizás podría probar con un cuento, incluso con un corto, pero justo el cine o el teatro en general son bastante largos y te requieren primero mucho desarrollo de los personajes, de las situaciones y mucha profundización. Por ejemplo, yo ahora estoy coescribiendo con un amigo y ya nos juntamos varias veces y no tenemos ni idea cómo es la segunda mitad, casi ni de la primera, ¿no? Pero trabajás mucho un comienzo y personajes antes de ver hacia dónde va. Y no Ujú. arrancás nunca aparte diciendo, bueno, vamos a hacer una película sobre demostrar no sé, que el amor de una madre siempre... Es muy difícil empezar a escribir un proyecto queriendo dar un mensaje. En general de eso van a salir cosas
que van a ser una bajada de línea. En general, uno a veces está escribiendo durante mucho tiempo sin saber sobre qué está escribiendo. Ujú. Y por eso creo que hay como una Está apertura bueno. muy grande en saber escribir, que es tirar de un ovillo, ver qué va saliendo y sabiendo que con eso se pueden dar muchas formas, muchas cuestiones y que no conviene pensar en qué es lo que queremos transmitir porque en general eso no está bueno racionalizarlo. Me parece que está bueno ver qué imágenes nos llaman, qué situaciones nos atraen y a partir de eso, en todo caso, de a poco iremos viendo qué es lo que transmiten, porque aparte si hay algo lindo del cine, de la literatura, creo que en realidad de casi todo arte, es que nunca transmiten una cosa lineal y directa. Ya si nos transmiten algo directo, algo anda mal si todos salimos de una película pensando lo mismo. Seguramente no nos haya gustado y sea lo que pensemos es que es mala. Porque en general lo lindo de una película es que genere distintas interpretaciones, distintas miradas, que genere más preguntas que respuestas. Pero bueno, me estabas diciendo el método y me fui a otro lado. Pero desde mi lugar sí tiene que ver con, por ejemplo, en cine, concretamente, no sé si igual sirve que yo cuente mucho sobre el cine, bueno, no sé acá cuánto les interesa, pero uno, por ejemplo, a veces escribe, desarrolla una sinopsis, yo abro muchos documentos. Tenés un documento donde quizás desarrollás los personajes, un documento donde desarrollás escenas. Yo tomé clases con Mauricio Cartún, que es un gran maestro, que si andan por Buenos Aires y tienen tiempo, les recomiendo su taller. Es un gran escritor de teatro y director. Y él tiraba el concepto del acopio, que tiene que ver con esto que vos decías, que cada proyecto tiene su, así como hay en las obras, y uno deja los ladrillos, qué sé yo, el acopio de tal proyecto. Entonces, viste, como, me lo imagino que le gusta usar sombreros. Bueno, lo tiro ahí. Me imagino una escena donde le gusta la música, pero lo tiro ahí porque quizás no es algo ya para volcar. Y vos vas buscando ahí algunas respuestas, algunas situaciones. Yo a veces tengo tantas cosas que una las voy marcando en amarillo, pero está bueno, sobre todo en estas cuestiones, reitero, que uno habla de relatos muy largos, tratar de, no digo dejar para el final la escritura del guión concreto, pero desarrollar muchas cuestiones antes, porque la verdad que es algo bastante difícil escribir un guión. Yo quizás me hubiera dedicado a otra cosa si lo sabía de antemano, pero realmente es algo que lleva años. O sea, mi primer largometraje lo filmé en 2019 y había empezado a escribir en 2012. Y no es que estuve 7 años todos los días escribiendo, pero realmente estuve muchos años escribiendo. Y con mucha ida y vuelta hay algo también en el guión y que tiene que ver con el método para mí, que es la decantación, que es no pensar que uno de un tirón va a sacar todo. Quizás hay genios que hacen eso, pero es muy raro. En general está bueno escribir, parar un tiempo, retomar, volver a ver. Es impresionante cuando hagan el ejercicio, también creo que con cualquier cosa, con una canción. Vos haces algo, lo mirás un mes después, tenés otra percepción. Lo mirás un año después, tenés otra percepción. Y obviamente uno no va a esperar toda su vida, hasta esa famosa frase de Borges, creo, de algún escritor, de que la única forma de dejar de escribir es editar, es decir, entregar. Más allá de que eso podría ser infinito, sí está bueno poder darse el tiempo de, si uno puede, frenar y volver a escribir. Esto también lo habla Stephen King, que si bien es un escritor que no me encanta, les recomiendo Mientras escribo, creo que se llama, que justamente es un, a fin de cuentas, un gran escritor y muy famoso, contando su método, sus aventuras con la escritura, sus frustraciones. Creo, y él lo hace muy bien, y Mauricio Cartún que les contaba, contar también desde las grandes frustraciones que tenemos los que escribimos. No es un camino de un lecho de rosas, como dicen, no es un camino maravilloso de aciertos uno tras otro, es de eso, de muchas veces tirar de un hilo que no llega a ningún lado, o que no lo supimos resolver, o historias que nos apasionan, pero que no le encontramos la vuelta. Y por eso creo que, lo digo una vez más, en el arte es muy famosa y muy valiosa la capacidad de tachar de saber volver para atrás, como en la matemática, digo, lo que hacemos no es tan diferente a muchas cosas. Si en matemática pifiaste en la suma allá arriba y seguís, vas a arrastrar algo que a veces, por más que sea una fiaca, tenés que volver, matás a ese personaje y seguís con los otros dos y decís, bueno, tuve 3 meses con esto. O sea, le podría dar infinitos ejemplos, pero de estar escribiendo 4 años algo con un amigo, también un proyecto de serie, y el día que lo estábamos por entregar,
darnos cuenta que algo que era esencial podía ser diferente y lo cambiamos. Y tuvimos que volver para atrás con un montón de cosas esenciales y de alguna manera eso mejoró. Si a uno eso le da fiaca y dice, bueno, ya está, desgraciadamente es como que es algo que tarde o temprano no, le va a jugar en contra del proyecto. Pero bueno, ya me fui del método de nuevo. Martín, ahí hablaba, pensaba a la hora de, ya con un proyecto ya casi cerrado, a la hora de rodar una película, filmar, puede pasar que la suma de otras cabezas, un actor, un guionista, un productor, digo, toda gente creativa trabajando en un proyecto, se pueden cambiar cosas, suman cosas, se modifican cosas en el proceso cuando algo ya está cerrado como un guión. Sí, creo que para mí de lo más lindo que tiene el cine es el trabajo de equipo. A mí, si bien hay algo de lo individual que está bueno y que cuando uno escribe, también igual hay que ir peloteando con otras personas, creo que escribiendo también es necesaria la mirada de otras personas. Eh, Cuando uno convoca un equipo es espectacular todo lo que le puede dar y también con los actores en el caso del cine, porque una vez que un actor se apropia de un personaje, bueno, tiene un montón también para decir y para cuestionar y para sumar. Entonces creo que siempre está bueno nutrirse de eso. Yo siempre envidié a los que escriben novelas, que decís, bueno, todo ese mundo se cierra en su computadora y puede escribir una historia de naves espaciales y no la tiene que producir. Yo no puedo escribir una historia de naves espaciales porque probablemente no la pueda hacer. Entonces, nosotros pensamos un montón de cosas que los novelistas no, pero los novelistas están muy solitos en su proceso también. Y hay algo hermoso del cine que realmente nutre muchísimo. Yo he tenido distintos casos con eso, tanto en la preproducción de mi película, en un momento se me juntaron 4 o 5 cabezas de equipo a decirme que para ellos una escena de la película no iba, y a mí me costó mucho primero procesarlo, no desde el ego, sino procesarlo desde el guión, digamos, y tenían razón y voló. Y a mí algo que me gusta contar mucho de mi peli es que incluso habiéndolo escrito durante 7 años, yo llegué al rodaje sintiendo que el final no estaba bueno. Para mí era un final con mucha así, no sé, había como una cosa medio heroica del personaje que no me terminaba de gustar. eh, Como que se reivindicaba, ¿verdad? Y yo llegué pensando eso y lo hablé, por ejemplo, con Carlos Portaluppi, que fue el protagonista. Bueno, pensémoslo, y en un momento lo abrí al equipo. Y mientras habíamos filmado el final que yo tenía en el guión, porque lo tengo filmado, todos fuimos como pensando y procesando distintas posibilidades. Yo a la cabeza, porque era el director y guionista, bla, 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 pero yo cada tanto en los rodajes me sentaba con 4 o 5, che, pensé esto, sí, no. Y la película tiene un final que fue una creación colectiva. Eh, y que yo por un lado me alegro de haber tenido como la apertura para hacerlo, porque no sé si todos lo harían, y al mismo tiempo, si no lo haces, ¿para qué te dedicas al cine? Digamos, hay algo de trabajar con gente valiosa, que también eso fue un gran acierto, por ejemplo, de mi productor en mi película, que él me dijo, no trabajes con tus amigos, con los que medio ortiva terminó siendo, pero no trabajes con tus amigos con los que venías haciendo cosas, sino sumá, si bien incluía algunos, sumá profesionales que tengan muchas películas encima. Y si bien fue una decisión muy difícil, bueno, no sirve en general en el cine, sobre todo todos primerizos, no es que no sirve, me retracto. Para mi caso no estaba del todo bueno, yo prefería laburar con un director de fotografía como elegí, que ya incluso había dirigido una película, todo un equipo que tuviera una experiencia para acompañarme a mí en un proceso que era muy difícil. Y bueno, parte de ese proceso, como les decía, fue cambiar incluso el final de la película. Así que sí, lo lindo del cine es eso y en general yo creo que está bueno en todo tener otra mirada. O sea, y ejemplo, en la música, que a mí me encanta, qué sé yo, los Beatles nunca fueron lo mismo cuando se separaron. Ilia Kuriaki siempre digo lo mismo. ¿Cómo se nota que no tenía al otro al lado para decirle, che, esto es una boludez? Y esto lo digo con respeto, pero en general en la música y en el arte uno necesita mucho que alguien le diga, che, esto no, no. Yo antes de ir a rodaje, como les contaba, le di el guión a mucha gente y gente que se sentó conmigo a decirme cosas muy determinantes. Y es muy necesaria la mirada de los demás y está bueno tomarla, ¿no?
de todo el mundo, ¿no? Pero digo, saber a quiénes pedirles una mirada. En la edición, por ejemplo, de una película, lo mismo. Con mi productor tenemos como medio la costumbre de que siempre que se termina una película o mía o de mi productora, tenemos un grupito de 6 7 personas cuando se termina el montaje, antes de que uno cierre la película, ¿no? Mandarla. ¿Qué ves? ¿Te aburriste en alguna parte? ¿Entendiste tal cosa que quizás nosotros dudamos? ¿Se te hizo? Y hacemos 10 preguntas, porque es necesaria esa mirada, y no es que hacemos un focus group, digamos, porque no es una cuestión comercial, sino una cuestión creativa, cuando uno puede tener la mirada creativa, digamos. Entonces, siempre las miradas ajenas en todos los procesos son positivas para mí, algunas. Nico, ¿ibas a decir algo? No, no, Ah, no, si no no, pienso cosas, pero no. hay, Martín, una frase de este autor que nos gusta, Dan Manovich, que dice que la creación espontánea es algo tan común para nosotros como respirar. Eh, ¿Qué pensás de la improvisación o qué rol ocupa la improvisación en tu trabajo? Hablamos de proceso creativo, hablamos de inspiración, hablamos de la mirada del otro, pero se dan también en algunos momentos del proceso eh, digamos, se le da lugar a la improvisación. Yo creo que en escribir cine no hay manera de hacerlo sin una parte de improvisación, porque por poner cualquier ejemplo, si uno sienta a dos personajes en un bar, por más que uno sepa lo que quiere que digan, hay una improvisación en el momento que uno empieza a escribir. Es muy difícil que alguien te diga, no, yo pensé en mi cabeza el diálogo entero antes de... E incluso si lo pensó en su cabeza, ese rato fue un trabajo de improvisación, es decir, uno de alguna manera tiene que sumergirse en esa escena y así como un músico cuando hace una improvisación, quizás la improvisación está muy vinculada a la música, no toca cualquier cosa, toca dentro de cierto estilo, toca dentro de ciertos acordes, entonces claro que improvisa, pero improvisar no es agarrar de toda la paleta de posibilidades lo que uno quiere, sino restringir y trabajar sobre eso. En la escritura pasa igual, y me parece que hay que estar atento a cómo se trabaja la improvisación, digamos, cómo, así como hay herramientas en la música, bueno, en el teatro lo mismo, si uno pone a dos actores a ejercitar una improvisación, no lo pone en el escenario y dice, bueno, improvisen. No, bueno, Juan, vos sos tal cosa, Laura, vos sos tal otra, está en esto y vos querés esto, vos querés... Ah, sobre eso improvisamos. Bueno, en general cuando uno escribe dramaturgia de lo que sea, y me imagino no, cuando escribo un cuento porque se me da, bueno, también hay una improvisación. Por eso, esto que yo decía, está improvisar y corregir. No hay manera para mí, digamos, para mí escribir es improvisar de alguna manera dentro de una estructura. Porque uno dice, ah, bueno, incluso terminé esta escena y ahora... Bueno, quizás uno ya en un momento lo sabe, pero a veces te pones a pensar, corta así, el tipo se paró y se fue. Bueno, me lo imagino caminando por la calle o salto a 3 días después. Cuando uno escribe, elige, obviamente, de una vida o de una situación, momentos, eh, y también hay cierta, por llamarla improvisación, en decir, bueno, ¿qué elementos voy a usar de estos? ¿Qué, va a ser una historia que pasa en 2 horas o en 2 décadas? Y eso también tiene que ver con eso, la posibilidad de improvisar y la posibilidad de corregir. Y esto volvemos a lo mismo que yo les decía antes. Se dice que los reyes tenían una figura que era el corregidor. Corregir viene de correinar y era como una manera de pensar que el rey muchas veces eran tipos, obviamente, malcriados, con mucho temple y con la posibilidad de decir lo que quisieran, y entonces decían, bueno, le declaramos la guerra a este y matamos a todos estos. Y en general el corregidor agarraba y decía, bueno, le mandamos una advertencia a este y le damos una pena de 6 azotes porque necesitaba que esa efusividad que tenía el rey cuando soñaba, bueno, no es todo así, es bueno, nosotros, me parece que cuando uno escribe es lo mismo. Es a veces, hay gente que escribe y necesita tomarse un whisky, una ginebra o estar en una situación, lo que fuera. Y también es necesaria la otra parte. También está esa frase, como la mejor frase que uno escribe o la mejor oración que uno escribe con la última ginebra de la noche es un desastre con el primer mate de la mañana. Como esa idea de, bueno, dale, a la noche tiremos, sí, mata todo, hace esto. Y a la mañana decís, no, bueno.
esto no, pero siempre te vas a quedar con algo, siempre vas a rescatar algo o no, pero me parece que por eso está bueno pensar en la creatividad, los dos lados, la improvisación y lo otro. Cuando la improvisación es solo improvisar, a bárbaro, puede ser un ejercicio teatral, o unos músicos que se juntan a tocar una sala, lo he hecho y era muy divertido, pero lo que era divertido también era cuando de una improvisación de golpe decíamos, che, acá hay un tema, muchas pasaban y muchas quedaba algo. Bueno, en escribir es un poco parecido, a veces es ir y hay que buscar esa situación y ese estado, digo, sea tomando una ginebra o uno mismo poniéndose, pero esto, volvemos a lo mismo, tiene que ver con la concentración y con la capacidad de llegar a esa situación donde uno realmente fluye con la escritura. Es muy difícil abrir y decir, una escena, otra escena, mira cómo fluye. No pasa, hay que tratar de buscar esa situación. Por eso, volviendo a la improvisación también tiene que tratar de desarrollarse en un buen estado, en una buena situación, y a veces escribir también tiene que ver mucho con eso, con armarse un buen momento para eso. Y bajo presión, ¿cómo sos por tiempo, por lo que sea, presión? Eh, ¿Cómo lo Bueno, resolvés? la presión te puede servir en el sentido de que te obliga a concentrarte más, como cuando uno tiene que dar un examen y estudiar los últimos 4 días, es como medio típico. Bueno, nunca terminás de saber, qué sé yo, estrené en noviembre una película en el Festival de Mar del Plata y la había terminado, un documental, lo había terminado de filmar el 30 de septiembre. Tuve que editar en 40 días y hacer el sonido. Por un lado fue espectacular, hubo 40 días que casi lo único que pensé fue en eso y estuve muy metido y muy concentrado. Ahora, estoy seguro que si yo hubiera podido parar ahí, no sé, un mes y volver a agarrar la peli y darle otra vuelta, hubiera sido mejor. Entonces, bueno, la presión, lo que hace un deadline es que uno trabaja sin parar y resuelve, pero bueno, siempre para mí está bueno poder tener el tiempo de esto que les decía, de decantar, de poder parar y qué sé yo. De todos modos, sí creo que, no sé si la presión, pero si uno realmente a veces se obliga a tener mucha constancia con lo que hace, que es muy difícil, pero si lo logra, en general la diferencia está ahí. Creo que la creatividad es un músculo también, y como todo, nadie se puede largar mañana a correr media maratón o una maratón. Es una cuestión de entrenamiento y esto es lo mismo, digamos, si uno quiere sentarse a escribir una vez cada 3 meses y que pase algo espectacular, sí que puede ser espectacular el disfrute y eso es súper válido también, pero digo, si uno realmente quiere tratar de producir algo y qué sé yo, está bueno pensarlo también como un ejercicio, y no tanto como, ¿por qué no me vienen las ideas inspiradoras? No, sentate enfrente de la hoja y van a pasar cosas. Está también como esa frase famosa de que cuando vengan las musas me agarren trabajando, porque si las musas te agarran en el colectivo, bueno, quizás anotás, quizás no, después te olvidás. Vos tenés que estar sentado trabajando lo más posible, eh, y dar ese lugar, porque en general eso, la inspiración sale cuando uno está metido en el trabajo. Si uno va a esperar que salga cuando uno está mirando Instagram, es raro. Instagram, de hecho, está para que uno no se tenga que inspirar en nada y que ya viene todo medio procesado y bueno, placer, ¿no? Comemos los estímulos de Instagram uno tras de otro, pero escribir es todo lo contrario, es uno tratando de crear algo. Así que, bueno, no sé, hay que ponerse alarmita de cuánto tiempo en Instagram. La Martín, notificación. veníamos hablando de creatividad, de inspiración, de todo lo que tiene que ver con el proceso creativo. Y hablabas recién de, no sé, una idea de naves espaciales. Bueno, la descartamos por otro lado porque eso para ir más para un novelista. Digo, hablando de innovación, ¿cómo imaginás la industria en un futuro? Digamos, ¿va a ser posible que vos puedas pensar a lo mejor hoy en naves espaciales o en lo que quieras? Digo, ¿imaginás algo distinto? ¿Imaginás que todo siga más o menos igual? ¿Cómo lo ves? Primero, respecto a las naves espaciales, en realidad fue una frase desafortunada en Sí, cierto sentido. No, no, lo digo porque es verdad. simbólicamente, Si uno simbólicamente. realmente quiere naves espaciales, también está el trabajo creativo, ver cómo encuentra las naves espaciales, porque una nave espacial puede ser una habitación bien, qué sé yo, y decir, bueno, voy a escribir una de naves espaciales que pasa en 2 lugares, con lo cual
Sí, lo que uno hace a veces es estar pensando que hay ciertas limitantes de producción, pero que si realmente uno siente que lo original, lo que a uno le mueve, viene para ese lado, hay que ir para ese lado y buscarlo. Pero respecto a la innovación, yo creo que la historia del cine es una historia de innovación siempre. De hecho, el cine nace como una innovación tecnológica, porque obviamente, bueno, no sé si saben o no, pero no nos vamos a poner con la historia del cinematógrafo, pero bueno, fue un invento de unos tipos que se pusieron a ver como varias fotos pasando con una luz y cómo filmar. Y a partir de ahí estuvo como, digamos, por simplificar, me parece que hay como dos lados de innovación, las innovaciones técnicas, las innovaciones narrativas. Las innovaciones técnicas, técnicas tecnológicas, son constantes, algunas funcionan, otras no. Hoy por hoy estamos ya en la tierra absolutamente digitalizados. Yo empecé a estudiar cine hace un poquito más de 20 años y todavía llegué a filmar en fílmico, entonces la innovación está todo el tiempo. Y al mismo tiempo yo no soy tampoco un fanático de las innovaciones tecnológicas, también entender que algunas funcionan y otras no, digamos, hace un tiempo volvió el 3D y uno decía el 3D, bueno, es un bodrio el 3D en un momento. Digo, si la historia está buena, hay algo donde el cine no necesita mucho más. Después están las innovaciones de que eso, ¿no? Nosotros vemos ahora todo acá y también hay algo de que, bueno, eso también es una innovación tecnológica. Digo, las pienso de ese lugar que tienen que ver más con cómo llegamos a los espectadores, que, bueno, siempre va a haber nuevas formas de mover la cámara o nuevas... ahora el Eternauta se filmó con unas pantallas de fondo, que me parece que ya es algo que escapa a esta charla, pero sí estar atento a las herramientas. Volvemos a lo mismo de antes, ¿no? De conocer la caja de herramientas que uno tiene cuando se dedica a algo. Yo soy más de escribir, entonces quizás me interesan más las innovaciones narrativas por llamarlas de alguna manera, y el lenguaje del cine, el lenguaje audiovisual, también vive en constante innovación, y hay que estar atentos a esas innovaciones. Uno mira el cine y te das cuenta cómo van cambiando a veces las formas de filmar, las miradas, la forma de los relatos. Cada vez necesitamos menos como espectadores para entender. Eh, Hablando de la historia del cine, no sé si saben, pero se supone que la primera vez que se proyectaron películas, y una de las películas que se proyectaba era un tren, y mucha gente se asustó y se fue de la sala. O la primera vez que se filmó un primer plano, la gente preguntaba por qué había una persona decapitada, una cabeza hablando. Es decir, lo que nosotros tenemos incorporado como un lenguaje que entendemos y decodificamos y vemos una historia, es el resultado de una innovación larguísima. Les recomiendo muchísimo una serie documental que se llama La historia del cine, una odisea, es en inglés Story of Film and Odyssey, que literalmente la bajada es una historia de la innovación en el cine. Y es emocionante ver cómo realmente se fueron abriendo puertas y se siguen abriendo puertas en las temáticas, en las narrativas, en la experimentación, en entender esto que decimos. Ahora quizás todos estamos acostumbrados a poder mirar una historia que dura 39 horas porque miramos series. Entonces no es lo mismo pensar, yo no soy especialmente un fan de las series, porque hay algo que me gusta mucho del cine, que es la idea de la condensación, que es decir, bueno, toda esta historia y este mundo tiene que entrar en una hora y media, dos y media, tres, pero no en 34. No me tiro en contra de las series, pero bueno, también hay toda una creatividad en generar una historia que se sostenga en 34 horas, y eso de alguna manera es una innovación también narrativa. Entonces me parece que uno tiene que estar atento a la innovación que le toca y tampoco casarse, son estilos, hay gente que siempre está medio en lo último y en cómo se cuenta y en todas las posibilidades que hay, y está bien. Para alguien que se dedica a la publicidad, estar al día con las innovaciones y con es crucial, esto Mechi seguramente vos lo tenés muy claro. Tenés que saber cómo se está contando publicidad porque te quedás afuera. El cine quizás es algo un poco más amplio porque, bueno, vos hacés lo que te gusta y fíjate en qué nicho lo metés. ¿Será en festivales de cierto estilo o en Netflix? Netflix no va a agarrar lo mismo que el Festival Finlandés de Cine Independiente. Bueno, perfecto. También uno saber, y eso es muy importante en la vida, a qué apunta. Si apuntás a Netflix, está perfecto. Bueno, no podés hacer la historia de una gota que cae por la pared durante una hora y media. Tenés que contar otra cosa.
las dos son valiosas, digo, siempre que sean, volvemos a lo mismo, de tratar de buscar lo que a uno le guste contar. Si uno tiene la suerte que ya lo contrataron para contar otras historias, bueno, tus problemas son otros, digamos, son mucho menores, porque ya por lo menos te pagan por hacer esto, que es lo más difícil. Pero bueno, eso me parece que hay distintos lugares donde la innovación es muy importante. En la música lo mismo, ves a los pibes que hacen trap, qué sé yo. Y el otro día fui a ver una banda de 15, de pibes de 16 años que era igual a la que tocaba yo hace 20 y pico. Rock, dos guitarras, y bueno, algunos están a full con la innovación y hacen música en el celular y otros quieren seguir tocando en una banda de rock. Bueno, mientras sea genuino, para mí lo importante es eso, digamos, buscar lo que es genuino de cada uno, de cada interés. Hablabas recién de la publicidad, también a la hora de pensar publicidad, nosotros los que hacemos publicidad tenemos que tener la mirada puesta en las... Yo no me gusta hablar de audiencias, me gusta hablar de personas a las que llegamos, con las que dialogamos. Y a la hora de crear tiene mucha importancia lo que piensa, lo que siente, lo que hace, lo que dice la persona a la que yo le voy a hablar. ¿Pasa eso también en lo tuyo? ¿O es más un proceso de creación personal con la Sí, y mirada también puesta me toca a en veces el... dirigir publicidad y buscar la manera más, a veces en la publicidad quizás es más un artilugio muy rápido, porque obviamente aparte la publicidad en general es algo muy corto o es un diseño, pero me parece que siempre es importante en lo que sea que uno hace saber para quién lo hace. eh, y eso incluso muchas veces es una herramienta creativa. Volviendo al gran maestro Mauricio Cartún, yo trato de darle copyright a las ideas que le robo. Él decía que trabajaba mucho con una idea de espectador ideal. Y por ejemplo, él creo que decía que le escribía para que le guste a su hermano, no me acuerdo si decía a Chekhov, ¿viste? O a Shakespeare y al verdulero de la esquina. Él quería que le gustara a los tres. Entonces, si le gustaba a Shakespeare, pero no le gustaba a su verdulero, a él no le servía. Y eso también es muy útil a la hora de escribir. Pensar pueden ser realmente imaginarios, porque Shakespeare nunca va a leer y quizás el verdulero no le interesa leer la obra de Cartoon, pero uno en su cabeza tiene espectadores ideales o lectores ideales, y me imagino, bueno, me imagino no, cuando es publicidad, no sé, cualquier trabajo que uno hace, bueno, vos tenés un público al cual estás apuntando, entonces la estética o la mirada, el ritmo, la puesta de cámara, el tono de la actuación, todo lo que uno dirige va a estar puesto en eso. Lo que pasa es que yo en general en publicidad llego más como director, donde hay creativos como Mechi, que ya te van a decir, mirá que esto viene por este lado. Y ahí está ese laburo que se apropiaron de la palabra creatividad, lo cual da para un largo debate, pero los creativos de publicidad en general tienen que hacer ese trabajo, es decir, bueno, esto va para este público y la manera de contarlo es esto, y por eso uso este lenguaje, no le voy a decir, usted señora, consiga para algo que es para pibe de 17 y tampoco le vas a decir, bueno, cuestiones de pibe de 17 al otro público es una obviedad. Pero sí tiene que ver mucho eso, creo que también en cualquier situación. Y cuando hablo de un espectador ideal o un espectador que uno se imagina, también tiene que ver con esto que yo les decía antes de lo que le falta a veces a un músico, lo que le falta a una persona, que es esa otra mirada imaginaria que te diría sobre tu trabajo. Entonces, ¿qué te diría Shakespeare? Dale, flaco, no sé, tal cosa. ¿Qué te diría tu hermano? Dale, boludo, no te hagas el canchero si vos... Bueno, a veces está bueno que alguien te diga esas cosas mientras vos escribís. Entonces está bueno tener, no tienen por qué ser tres, pero tampoco pueden ser 20, porque 20 es muy difícil satisfacer. Ya 20 es una conversación en la cabeza que te va a distraer y es Ya probable que si tenés necesites. 20 hay que ir a consultar a un profesional, digamos, porque aparte En eso estaba pensando, es un justamente. tema de... Quedamos con tres, Terapia no de hablamos. grupo. Sí, es un montón. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, nos Es el levanta la mano. momento. Es el momento. Martín, mientras, no sé, Nico, si tenés alguna pregunta más, si no, también me gustaría que nos digas dónde pueden ver los asistentes de la clase, dónde pueden encontrar tu material, tu película, tus películas. Eh, la peli Ujú. desgraciadamente estaba en Cinear, pero ahora creo que no está. Así que si quieren, después paso algún contacto y les mando un link. Si realmente la quieren ver, Ah, les mando un link para que la vean. buenísimo. Por esas cosas raras que tiene Argentina y también porque hay muchas películas y eso está bueno.
La peli nos fue bastante bien, como decía antes en esa larga bio Mechi, pero por ejemplo la vendimos en Estados Unidos y en Estados Unidos se puede ver en plataformas y acá no. Entonces, bueno, ¿Sí? son cosas, a mí me da pena, la verdad, lo digo como Estuvo en algo, el cine, acá en tan Rafaela choteada, estuvo en el ¿no? cine, no, acá en Estuvo en Rafaela el estuvo en el cine, estuvo, cine, sí, sí, estuvo, y pero bueno, estuvo un tiempo en Cinear, pero bueno, estamos tratando, primero ahora tiene que sobrevivir Cinear, que es toda otra cuestión, pero que quede como permanente en la página. Así que si requieren, Mechi, igual podés pasar mi contacto, o me buscan perfecto. en Instagram y les paso el link. A ver, quiero ver si hay alguien que haya escrito porque no miré el chat. Dale, pregunten. Y ¿Alguien se anima a hacer apro- una apro- pregunta? aprovecho, Juli. ¿de qué próxima película tendremos que estar en unos años que digan, ah, esta es la película que Martín nos dijo en el 2000, ¿qué año es? Ah, 24. En el 2024. mirá, la verdad que está bastante complicado pensar en hacer una Ah, película en este momento. Yo estoy moviendo, la verdad que fue un poco raro lo que a mí me pasó después. Bueno, por un lado vino la pandemia y se frenó todo bastante primero. Yo estrené justo ahí. Yo la verdad que empecé a escribir lo que espero que sea mi segunda peli prácticamente apenas terminé la primera. Y en estos años desarrollé muchos proyectos. Y es esto que un poco les contaba antes, como algunos me entusiasmaron y los fui dejando, voy a ir como reactualizando y ahora estoy con un proyecto nuevo, no tengo mucho para contar todavía, así que no tengo mucha primicia para dar, ok. pero sí es como un proceso, lo cuento más que nada en el sentido de esto que yo les decía antes, de que a veces yo veo mucho la escritura y sobre todo la escritura pensando en el cine, como poder mantener un amor y una pareja, que es un trabajo muy difícil y que requiere como de mucha constancia y constancia como en el enamoramiento, que es a veces lo más Mm, difícil, porque escribís, escribís, esto buenísimo, che, esto está buenísimo, tiki, 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 y de golpe lo lees un tiempo después y te das cuenta que ya o no te representa o que no llegó a lo que vos querías, y eso no que me viene pasando, sino que vengo con un ida y vuelta de decidir, bueno, cuál es el que en este momento quiero trabajar, y reitero, esto lo cuento más desde ese lugar, de poder entender que a veces requiere también como en el amor, que si uno se desenamora un poco, tampoco tirar a la basura de una y sí. poder Ah, retomar, que bueno, es un poco lo... Con la música a mí me ha pasado igual, cuando tenía bandas me acuerdo que hacíamos un tema, seríamos re entusiasmados, lo ensayábamos, ay, qué bueno que está, a la cuarta vez, che, está bueno, a la vez 14 che, bueno, tocamos otro, es un embole. Hay algo de la primera vez que uno trabaja un material y qué sé yo, que en el cine hay que tratar de sostener y es difícil de sostener, y por eso está esto que yo les digo, de poder darse un tiempo, de decantar, de dejar descansar el material y de también cuando uno siente que no es lo que uno esperaba, qué sé yo, antes de descartarlo, bueno, ver si qué hay que cambiar, qué es lo que no nos gusta. Y si en un momento sentimos como en una pareja que ya lo que no nos gusta es medio reversible, bueno, ahí podemos descartar, digamos. Entonces, bueno, yo vengo en esta época como descartando, no parejas, pero esto, amores y teniendo idas y vueltas, así que espero que la próxima, por decir que tengo ahí algo más está bueno. encaminado. No, quiero, está bueno, quiero atar con algo que vemos en la materia cuando hablamos de creatividad y la necesidad de que necesitamos un montón de ideas. Y más cuando trabajamos en organizaciones, vamos a tener los dos extremos. Unas ideas que le llamamos ideas zombies, que van a estar dando vuelta 2 o 3 años, ideas que a lo mejor de compromiso, tu jefe, che, esta idea está buena, tomá. Y esas quedan boyando 2 años ahí y molestan o no hacen nada, o uno está aferrado a la idea y no la larga. Y por el otro extremo tenemos ideas avatar. Avatar por la película. ¿Por qué le ponemos este nombre? Porque el director James Cameron, cuando creó la idea o el guión, lo hizo 10 años antes del... Tuvo que esperar 10 años para desarrollar la película. ¿Por qué? Porque la tecnología para desarrollar eso todavía no estaba. Le faltaba el amor para poder completar toda esa producción. Entonces, pero bueno, aguantó esos 10 años y después fue algo Mm, taquillera la película.
Sí. pero tenemos esos dos extremos y tenemos que ir detectando algunas que no nos sirven y van a molestar y no perder la oportunidad de que a lo mejor la idea es para más adelante. Sí, sí, está bueno. No soy fan de Avatar. Podría haber trabajado un poco con un par de guionistas en ese tiempo, James Cameron, en vez de tanta con la tecnología, Sí, pero... sí, el hecho Ah, es no, que igual lo tenía digo un poco en joda, una- pero sí, sí, hay muchas veces, y con mucho menos, realmente las películas suelen llevar muchísimo tiempo de desarrollo y a veces, como vos decís, de espera y a veces es más constante, pero bueno, hay que trabajar mucho la impaciencia, cosa que para un ansioso como yo es difícil, pero es terapéutico también. Mm. Levantó la Peque, mano Peque. Peque. Hola, Hola. em, sí, yo quería eh, preguntarte, porque a mí me interpela esto del tiempo que perdemos en Instagram. Yo pensaba, y que incluso eh, reconozco que me pasa, ahora es como que lo dejé de hacer, porque dije, no, loco, de que me parece que hay algo como del exceso y la ansiedad que produce tener que mostrarte haciendo cosas, como miren qué productivo estoy, miren lo que estoy haciendo, miren el trabajo que hago, qué sé yo, que yo me di cuenta que había cosas que las pensaba más, porque está esta cosa del generar contenido, ¿no? Y que te sigan y qué sé yo, si te interesa eso. Pero también me parece que se mezcla esta cosa de, bueno, tengo que hacer algo para mostrar algo que estoy haciendo, o si después yo mando, no sé, me quiero anotar una convocatoria, bueno, que vean que tengo activo eso. Entonces como que me dio esa reflexión como de que se acelere, tal vez también nos hace no poder dedicarle el tiempo, más allá de la realidad de cada uno, ¿no? A veces también es porque lamentablemente tenemos que trabajar de otras cosas que nos demandan mucho tiempo, entonces a lo que queremos hacer quizás es menos. Entonces, esto que pensaba, yo te quería preguntar, porque también entiendo que tu recorrido tiene como varios palos, no solamente el cine, sino que escribís, la publicidad. En esto de, bueno, quizás entonces no es tanto, no sé, prestarle atención a lo que uno hace en sus redes sociales quizás más activas y pensar qué plataformas o qué sitios son mejores, o no sé si vos lo usaste en algún momento o no, para decir, bueno, yo tengo mi trabajo, ¿cómo muestro lo que hago? No sé si se entiende, digo, por ahí uno va a lo más tradicional que es armarse el currículum, ¿no? Y que lo mandan, no sé, un PDF. Pero si yo con el PDF me quedo corta, puedo, no sé, será una página web tipo portfolio, funciona hacerte las páginas estas como de LinkedIn, que yo entiendo que son quizás más empresariales, pero de repente para quienes trabajamos cultura o esto, hacemos como varias cositas, yo como que me pierdo en cómo mostrar todo eso que quizás no tiene mucho que ver y a la vez sí. Yo soy actriz, soy payasa, soy gestora, laburo también en cosas mías con amigas o colegas, entonces como bueno, se te hace como un popurrí y bueno, eso era. Perdón si no es muy concreta mi pregunta y es más común todo. No, no es que no sea concreta, es que obviamente cada mundo tiene su espacio y su forma de moverse y de generar contactos. El problema que vos tenés lo entiendo perfectamente, tanto el de las redes sociales y lo que uno pone ahí, eh, como de dónde uno mueve y qué sé yo. En lo que yo hago, por ejemplo, LinkedIn no sirve de nada, y me imagino que para lo que vos hacés no sirve un LinkedIn de una actriz. Igual lo tengo mi LinkedIn, pero digo, no es donde yo espero que pasen cosas. Creo que en realidad lo que yo más realmente te puedo decir es que cómo es importante, pero lo que más es importante es qué es lo que vas a mostrar. O sea, yo te podría decir, Peque, sos actriz, sos buena, ahora escribite un monólogo de 30 segundos que a vos te encante, poné la vida en eso, actuá lo de la puta que lo parió, qué sé yo, y quizás vos mostrás eso. Y dices, che, mirá esta mina como dejó todo en... Ah, eso es mucho mejor que tener un currículum y mandarlo. Yo te digo la verdad, yo recibo un montón de currículums de soy actor, actriz. Debo ser de los pocos que trato de tomarme el trabajo de decir, sí, ojalá trabajemos juntos, los miro.
pero de ahí a creer que realmente... Una actriz de mi película igual pasó eso, tuvo la suerte de que mandó justo y a mí me quedó para algo muy chiquito y es verdad que funcionó. Con lo cual, sí, sirve y al mismo tiempo fue una en un montón. Ahora, las redes sociales me parece que pueden estar buenísimas. También hay gente que los usa como una herramienta y digamos, no hay dudas de la herramienta. El tema es si es una herramienta o si vos sos la herramienta. Es decir, si en realidad Instagram te está usando a vos para que estés todo el tiempo así scrolleando. Ahora, como herramienta para moverse, está buena. Yo tuve hasta hace un mes, pero durante 7 8 años, mi página, que ahora murió, martinkraut.com, que ahora siento que una web ya no tiene mucho sentido, pero para mí durante mucho tiempo fue útil. Yo ponía ahí mis trabajos, lo iba actualizando, me permitía mostrar esta versatilidad que siempre sentí que era algo, no digo malo de mí, pero un tema, porque también creo que a veces hacer un montón de cosas es no hacer ninguna, y al mismo tiempo, bueno, a mí me surgió ser así, pero creo que es muy difícil decirte, mira, la posta es tener un buen currículum. Es muy, digamos, me gusta más pensar, por lo menos de lo que yo te puedo decir, en qué mostrar, que uno más bien piense qué tiene para mostrar. Después, si eso que vos tenés lo mostrás en Instagram, en LinkedIn, en YouTube, en tu WhatsApp, en una página, es algo más relativo. Y también saber hacer contactos es como un misterio que mucha gente maneja muy bien. Yo nunca fui un maestro de eso, pero bueno, si vos querés ser actriz, y está bueno ir al teatro y tomar clases y conocer el palo. Mucha gente, muchas veces nosotros llamamos gente o actores o actrices porque los vimos, porque los tenemos presentes. Eso sirve en el cine, sirve en la publicidad. Eh, yo lo digo una vez más, a mí me costó mucho, pero cuando me tocó por mi peli ir a festivales, veía a grandes maestros y maestras de los cócteles y decís, claro, hacer una película es escribir algo maravilloso, pero también es saber manejarte acá. A mí me costaba, no me gusta y lo veo como no sé si la palabra es defecto, pero como una falencia. Lo intento, lo trato de hacer, pero bueno, hay mucha gente que llega a donde llega porque sabe moverse en un ambiente. Esto es más, digamos, eso funciona en todos los lugares. Y bueno, también mi recomendación podría decirte más que un currículum, andate a todas las funciones que haya de teatro y ponete a hablar con la gente, hablar con los directores, conoce tu palo y trata de ser parte de eso. Si funciona, después me avisás, pero me parece que es mejor eso que otros caminos. Erika, Hola, a ver si mi cámara no anda, pero el micrófono sí, creo. ahí Ahí te ya se vemos, ahí te prendió. vemos, Mi ahí te cámara anda vemos. cuando quiere. Bueno, dos preguntas para Martín. La primera es si alguna vez te pasó que, no sé, es un recurso de Saer, que generás como un sistema de personajes que empiezan como a querer volver como un universo de personajes, que es un poco lo que hacía Saer, o de historias o de subjetividades que nacen en determinado momento, pero cuando estás en otra cosa, como que vuelven, quieren volver, si trabajaste con ese sistema. A mí me gusta mucho esa sorpresa que nos da Saer de encontrar personajes de una novela en otra, pero no como una excusa, sino realmente porque esa subjetividad era necesaria que reaparezca. Y como santafesina, a veces estoy como recorriendo la ciudad o Rincón, que es como materia prima de sus novelas, y me tienta mucho pensar qué pasaría si este personaje tan fuerte y potente pasara por acá en este momento. Y siempre me llamó la atención la mente de los creativos narrativos, básicamente porque soy una pensadora objetual, diseño objetos. Entonces me fascina pensar cómo piensa el que piensa en palabras y en ideas más abstractas y en subjetividades. Eso por un lado, si te tienta el intertexto. Y la otra pregunta que te quería hacer es un poco con lo que el profe decía de las ideas zombies, que a mí no me gusta que se llamen ideas zombies y me hace mucho mal cuando leo los apuntes del profe y se llaman así porque les tengo un súper respeto a los prototipos que dejo en las cajas años. Yo tengo, como pienso en objetos, llevo al volumen las ideas que creo que son potentes y esas ideas que no llegan a nada enseguida van a cajas. Mis mejores proyectos o los más exitosos han dormido en cajas años, las he ido a buscar después. Entonces me preguntaba, tratando de pensar en cómo pensás vos, ¿dónde guardás vos
tus zombies? ¿Dónde van tus modelos prototípicos cuando son ideas? Y si vas ahí a buscarlas y las traes, o sos más de dar vuelta a la página. Bueno, por un lado, lo del intertexto me ha pasado. Yo filmé en 2011 un cortometraje y en realidad me apropié de dos personajes porque era una adaptación de un cuento de Raymond Carver. El corto se llama Que miren, eso sí está en Cinear y lo pueden ver. Y hace un tiempo, no lo filmé todavía, pero escribí un corto sobre una pareja. Ese primer corto es sobre una pareja que va a un... Está buena la historia. Van como una venta de garage, vieron que es algo muy yankee, yo lo adapté un poquito acá, y donde hay un tipo y donde el tipo sacó toda su casa, la tiene armada ahí en su jardín delantero, y un tipo grande, y entra una pareja joven, y es como la diferencia entre ese tipo medio recién separado, medio seductor, y esa pareja de jóvenes, qué sé yo. Y hace un tiempo me encontré reescribiendo algo sobre una pareja que de golpe sentí que eran ellos. Lo que pasa es que no son personajes, como era un corto y qué sé yo, comparándolo con Sark, como si, bueno, una novela, un personaje que tiene toda una vida, era como otra parejita de jóvenes, entonces tampoco es que lo sentí tan lineal de decir, estos son ellos con sus características, pero sí me parece lindo, por lo menos cada tanto, imaginarse qué es lo que pasa con nuestros personajes. Pero en ese caso me pasó, no es algo que me ha pasado tanto, pero bueno, hermoso a quienes le pasa esa posibilidad de poder seguir una historia. Tiene un poco que ver también con esto que hablaba de la diferencia entre serie y cine, donde en general el cine medio que clausura ahí una historia y mucha gente, yo me he encontrado debatiendo, como esto que les decía, no soy muy fan de las series, por esto de estirar, y alguna vez me dijeron también como, bueno, a muchos espectadores les gusta seguir el devenir de un personaje, y no que la trama sea perfecta por todo lo que pasa, sino ver qué le fue pasando, y eso me parece que tiene un valor como escritor y como espectador. Y la otra era lo de los lugares, ¿cómo era la otra? La otra era ¿Dónde quedan? esto de valor. Ah, las Yo ideas valoro mucho zombies, las ideas que ¿dónde no llegan a quedan? término. ¿Dónde van ¿Dónde están quedando? tus ideas que no llegan a término? No, en mi caso, como todo hoy se juega un poco en la compu, en realidad tendría que decir con muy poco romanticismo en Google Drive o en una carpeta están, porque yo tengo una carpeta que se llama Escribir y tengo en Drive distintos proyectos. Yo tengo acá adelante, por ejemplo, algo que considero que es útil, que es un pizarrón, y en algún momento, ahora hay distintas cosas, pero en algún momento tenía las ideas que tenía medio ahí latentes, las tenía ahí presentes. El año pasado me junté con una amiga guionista y desarrollamos una carpeta con 4 ideas, que está medio ahí, yo agarré una y es la que ahora estoy moviendo un poco más. Y por eso digo, no muy románticamente, están en archivos y de alguna manera están acá en la cabeza. Y también pasa que a veces, por ejemplo, yo estoy desarrollando una idea para un productor y está ahí dando vueltas, como que uno a veces tiene dando vueltas, no sé si califica como zombie o qué, pero las tenés ahí algunas más cercanas y las que van quedando más lejos, algunas no vuelven a aparecer y otras uno les va encontrando también el momento. Lo que sí pensaba recién cuando vos hablabas de Zaire y de los lugares y que te lo imaginás ahí. En realidad medio que nada que ver, pero sí es algo creativo que a mí me resulta muy interesante pensar y que también traigo robado de don Mauricio Cartoon, es la idea muy útil de la disociación, que tiene que ver con la idea de asociar dos elementos antes no relacionados y que muchas veces ahí está la esencia de la creatividad, digamos, de esto nuevo que buscamos y que disociación puede jugar en cualquier lugar. Él le gustaba hacer el juego, según contaba, de animales disociados, donde contaba que inventó el gallifante, que es una gallina mezclada con elefante, pero que una cosa es decir esta boludez, por decirlo de alguna manera, y otra cosa es, pero ¿y cómo es el gallifante? Bueno, tiene una trompa que dura como un pico y pone huevos de marfil. Y si vos empezás a trabajar en el gallifante, de golpe te vas a dar cuenta que nació un animal nuevo de verdad. No solamente decir la víbor, pájaro, no. De verdad, digamos, laburando. Muchas veces la creatividad viene de decir, bueno, voy a hacer una historia de amor, pero que pasa en el medio del mar.
¿cómo sería una historia? ¿Cómo se conocen? Bueno, los dos bucean y, bueno, bueno, ahí yo ya disocié, quizás tenga algo que nunca, digamos, ahí hablamos de algo muy general. Es decir, bueno, siempre son de tal manera, bueno, eso lo voy a juntar con esta otra cosa antes nunca relacionada. Entonces, porque ¿qué pasa? Cuando uno escribe cine, en general, ya se hicieron 1000 thrillers, ya hay 1000 películas de naves espaciales, hay 1000 de zombies, y muchas veces la original es la que en realidad armó distintas disociaciones, es decir, sumó un nuevo elemento que antes no estaba relacionado con eso. Y en realidad lo pensé medio cuando vos me decías, me lo imaginaba caminando por Rincón, y de golpe decía, bueno, ¿y qué pasaba si hubiera caminado por Japón? Es que Por justo, Tokio? Bueno, Martín, te lo contaba porque justamente pensaba en el nuevo Santa Fe mirado con ojos de Saer. O sea, creativamente te lo digo. O sea, una vez fui a un country a entregar una pieza y tuve que entrar a un country de un country. O sea, es un barrio cerrado que está dentro de un barrio cerrado. Me pareció una locura pasar dos controles. Me dio como, y se me cruzó. ¿Qué escribiría Saer si tiene que hacer cruzar sus personajes por por estas dos entradas del barrio cerrado? Qué maravilla lo que saldría. Pero bueno, Saer escribía en épocas que no había countries. Entonces, me parece que ahí está lo creativo, conectar esas cosas que no son vinculables cotidianamente. sí, ahí está por eso esto que hablamos del original, esa combinación, es decir, que no puede ser historia de amor en la ciudad, porque esas existen infinitas, sino cuando uno rasque un poquito más y disocie un poco más profundamente, esa combinación es nuestra, digamos, tiene que ver con esto que hablábamos del original, ¿no? De lo propio, de lo que sale de uno. Bueno, esa es nuestra combinación, entonces la historia de zombies, pero que pasa en un cafetín de San Telmo, es mía, digamos, porque todavía no lo hicieron. Entonces, o vamos a hacer una que sea de humor, pero que, bueno, que empezás a buscar, y como todas, muchas no van a funcionar y algunas van a funcionar. Y eso en general funciona en el macro, como decía, de bueno, de géneros, de qué sé yo, como cuando uno empieza a irse más a lo chiquito. ¿Y qué pasa si mi personaje se hace amigo de un no sé qué, de un malabarista? Ah, mirá, bueno, y de golpe termina en una aventura subido en una soga, puede funcionar. Y uno de golpe se empieza a dar cuenta de que nuestro cerebro tiene como la capacidad a veces impresionante de generar relaciones que no. Eso es lo que digo del laburo, que uno no las llegó desde un lugar consciente de cómo hacer una ecuación. Pongo más, menos esto, me dio esta cuenta, sino que de golpe empezamos a asociar y a disociar y a generar cosas nuevas, que lo digo una vez más, solo surgen si uno estuvo sentado metiéndole y poniéndole cabeza. Mariana, veo que levantó la mano. Ahí está. Hola Martín, Mariana. ¿cómo estás? Sí, bueno, me anoté un poco la pregunta para tratar de responderla de la mejor manera, pero básicamente era consultarte, como decías que la creatividad justamente no es un proceso lineal, pero lo que te quería preguntar es cómo manejas el proceso creativo cuando tenés esos momentos, como decías antes, que no tenés mucha claridad de lo que estás escribiendo, de lo que querés transmitir y al mismo tiempo de cómo lo enlazás con estos espectadores ideales que tenés. Digo, cómo por ahí manejás esos momentos donde la cabeza está un momento que hiciste, pensás un montón de ideas, cómo volvés a ese eje que no es lineal, pero que tenés, digo, una base sobre la cual querés hacer una idea o querés plantear una historia o lo que sea. La verdad que no es que lo tengo tan claro, sino que creo que, como en casi todas las cosas de la vida, uno puede hacer una cosa por vez y que a veces no sirve cuando escribimos forzar ciertas situaciones, sino darse cuenta para qué uno está a veces ese día y qué es lo que puede hacer realmente, porque, a ver, son tantas las vicisitudes que hay escribiendo que es difícil decirte, bueno, cuando me pasa esto, hago esto. A veces uno está pensando en la estructura y no está con la cabeza para pensar la estructura. Entonces ahí está bueno decir, che, voy a agarrar dos personajes y voy a escribir una escena, un diálogo. Y algo te va a salir de eso. Digamos, realmente en mí por lo menos no hay un método y no sé si alguien escribirá diciendo, bueno, hoy continúo desde la página tanto para adelante. Si no, medio que te sentás, mirás. A veces parte del trabajo es, me siento y releo todo y veo qué me pasa.
A veces hago un ejercicio, quizás hay un día que tenés que escribir otra cosa. Es decir, me parece que hay como una cuestión de no apurar. Todo esto estamos hablando de cierta libertad y que no tenés a alguien, ¿no?, con la espada acá diciendo terminalo mañana. Que ahí, como decimos, ya entra otra cuestión. Si uno puede darse el tiempo a veces, como con la música, bueno, vos te juntás y cada día hay como un ánimo diferente a veces en una banda. Cuando vos escribís, no siempre tenés el mismo ánimo. Entonces, me parece que lo que está bueno sí es no... eh, a ver, todo esto que digo son como herramientas para tratar de no frustrarse, ¿no? De no chocar contra la pared que nadie, digamos, que vos mismo te estás poniendo a veces, ¿no? Entonces, a veces, lo digo una vez más, yo he hecho ejercicios, yo tengo, por ejemplo, tipos de ejercicios de escritura, que son revoludos. Elegí un personaje, esto, tres frases, y escribí una escena. Yo he escrito durante mucho tiempo, miraba cuadros, o sea, hay un pintor que me gusta mucho que se llama Hopper, y miraba un cuadro de él y me escribía una escena que después quedaba ahí, ni siquiera es una idea zombie, está enterrada en el fondo del... No existe, pero siempre hay algo del proceso creativo que es como eso, ¿qué te sirve salir a correr? No, nada. Ahora, si querés correr una maratón y cada vez que saliste a correr, corriste para esa maratón. Esto es un poco lo mismo. No siempre en esta era también de la hiperproductividad y donde todos estábamos todo el tiempo queremos ser productivos, escribir por lo menos, y me parece que la música y qué sé yo, no se tratan de que seamos siempre productivos, de que siempre hayamos avanzado, por lo menos no visualmente, es decir, a veces, che, estuve todo el día, bueno, no avanzaste quizás con lo que vos querías escribir, pero ese trabajo que vos hiciste, de alguna manera, suena medio espiritual, medio hasta esotérico, pero realmente sirvió. Eh, y no siempre, yo en un momento, por ejemplo, mirá dónde lo llevo, hacía meditación, ¿no? Meditación, cerrar los ojitos, toda esa cuestión, que es algo muy también, que a veces puede servir mucho para los procesos creativos, que es como, bueno, parar, ¿no? Poner la mente en blanco, y es muy difícil mantenerte concentrado en una palabra, en una imagen durante mucho tiempo. Y nuestra instructora de meditación nos tenía que explicar que no había meditaciones buenas y malas. Y que muchas veces cuando vos creías que tuviste una muy buena meditación porque flasheaste, no quería decir que fue buena. Y cuando vos pensaste que estuviste distraído, decís, che, la puta madre, no es mala. Es decir, como también sacarle esa presión al proceso creativo y entender que a veces uno, como en las películas, hace bollos y tira, pero todo eso que descartó, bueno, es algo que, digamos, también se trabajó, es parte del trabajo que uno hace. Entonces, no sé si esto sirve de algo lo que estoy diciendo, Mariana, pero me parece que es no ponerse objetivos muy, sí, objetivos claros que pueda hacer para el 14 de junio, quiero tener terminado. Eso para mí está buenísimo. Yo mando guiones a laboratorios, a convocatorias y talleres y me sirve un deadline porque sé que, bueno, tengo que terminar la sinopsis, pero eso es una barrera, si querés. Pero después está bueno como uno aprender a ver qué necesita en ese momento, a ver qué es lo que la historia le está pidiendo y también ver su ánimo, por lo menos cuando uno se dedica a esto. Cuando uno hace publicidad, no sé, Mechi, qué pensás vos, pero bueno, digo, ahí me parece que se juegan otras cuestiones, o cuando vos tenés que redactar algo que te lo van a pedir mañana, bueno, en realidad ahí hacelo hasta que salga, ¿no? Digo, sí, andate a dar una Sí, vuelta, sí. me parece que puede funcionar lo mismo en menor medida. No te quedes o estudiando, hay gente que estudia, bueno, un momento pará y andá a la terraza y mirá las estrellas 10 minutos. Decían que Cada uno Fangio, tiene su método, digamos. cada uno tiene su método y la Es cabeza necesita ilimitado, es descansar. ilimitado. Decían una boludez, pero que Fangio, que era un gran corredor de carreras, contaba que él a veces cuando podía desviaba la mirada aunque fuera un segundo en una matita de pasto, en una flor, en algo, en el cielo, es decir, en esa extrema concentración y apuro que tendría que ver más con el mundo de la publicidad, él igual necesitaba en un momento descansar su cabeza y poder mirar. Entonces, bueno, también saber eso, que la creatividad en general no funciona mucho cuando tenés mucha presión, o a veces sí, o no, Mechi, a veces sí, no queda otra, ¿no? Si tenés mucha A presión. veces sí, a veces me funciona la presión. Pero sí es presión, pero inconscientemente uno viene trabajando en eso mucho tiempo. En los momentos en que se pone a trabajar en eso y en los momentos que no, creo que también sí
uno trabajando y pensando hasta que llega ese momento. Y la presión hace que, bueno, en mi caso, que, bueno, no queda otra que forzarlo, pero bueno, es un poco de las dos, en mi caso. Martín, no te queremos robar mucho más Acá, perdón, tiempo. acá María ¿Hay Victoria. preguntas? No, ok. Sí, hay una. María Victoria. María Victoria preguntaba lo de cómo se resuelven los desacuerdos cuando trabajas en equipo. Ahí, para no dejarla colgando, nada más. Ah, bueno, es lo bueno de la experiencia del cine, que es que tenés un director y que a fin de cuentas, ¿cómo se Ah, resuelve? Dirige el director. Yo he sido también asistente de dirección, digo, no siempre me toca ese rol y por eso es necesario tener un director. Cuando tuve una banda de rock y éramos 5 con el mismo poder de opinión, era muy, muy complicado. Por eso en general es necesario que alguien tome el liderazgo. em, y cuando uno es equipo, de alguna manera confía. El cine tiene algo curioso, que es que si bien somos artistas y bla, 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 hay algo muy vertical, donde el que decide, todos los demás acatan, y donde también dentro del horizontal, vos, por ejemplo, si sos de un equipo, no le vas a tocar nada al otro porque se puede armar una bataola. Bueno, también hay algo donde esa verticalidad funciona. Y en los equipos, me imagino en un equipo de redacción, en cualquier situación necesitas que haya un líder que tome ciertas decisiones, que por supuesto muchas veces pueden ser equivocadas y no van a conformar a todos, pero creo que el cine, el desafío muy lindo que tiene es de ese trabajo de llevar ese barco. Yo cuando hice sobre todo mi primera peli, que bueno, un equipo muy grande, siempre decía como que me enorgullecía, que la peli quedó buena, bla, pero que también terminamos todos llevándonos bien y que no hubo, digamos, hubo idas y vueltas, pero nadie se mató con nadie, no hubo tremendas discusiones, y que yo pude lograr lo que quería a mi manera, que fue sin maltratar a nadie, qué sé yo. Después hay métodos y métodos, y también me he preguntado qué hubiera pasado si hubiera sido más bravo, si en algunas cosas no me hubiera venido bien, si no era demasiado amigable por momentos. Bueno, todo eso tiene que ver con el liderazgo que a cada persona le surge y bueno, hay maneras y maneras, pero bueno, la forma de resolver los desacuerdos es que alguien diga, es esto. buen punto, está bien. Me dice. Bueno, Bien, estamos en hora y media. súper agradecidos. Muy interesante la charla y estoy, bueno, repasándola mentalmente y hay varios puntos de contacto de cosas de cómo llevar la creatividad al día a día en cada rubro que uno maneje. Pero creo que de otros se aprende también. Así que muchas gracias, Martín. Bueno, ustedes. Gracias, Martín, porque bueno, también escuchar a otros es inspiración y es motivador, así que nos quedamos todos, creo, motivados y contentos de escucharte. Bueno, espero que sea Gracias más, por tu tiempo. no se hayan aburrido mucho y bueno, tiene mucho de divague esto, así que espero que algunas cosas ya se han tenido cierto sentido. Y bueno, eso, Michi, después si querés, les pasás Sí, contacto, yo todo lo que necesiten por tenía anotado recomendar el corto que miren, está en la plataforma de Cinear, enseñar. es hermoso con Arturo Bonín y bueno, el resto de los actores no me acuerdo los nombres, pero es hermoso. Y después el que quiera ver la peli podemos compartir el link. Bueno, y todos agradecen. Juli, directora de la carrera, también agradece, se tuvo que retirar, pero me encanta escucharte también. Bueno, damos por Gracias a todos por finalizada sumarse. la clase. Gracias a todos, gracias Martín, y estamos en contacto. Gracias a todos, hasta la próxima. Chao, chao. Adiós. Clase abierta, se sumaron de otros lados, así que eso. Adiós. Chao, chao.